reunión de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en Madrid el 23 de noviembre de 2010. Después de un trabajo de meses a partir de las ponencias desarrolladas tanto por el profesor José Barregui como por el periodista Florencio Domínguez, que creo que está también en la sala, y del profesor Rogelio Alonso, y aportaciones también de la letrada Carmen Fernández de Vara en cuestiones específicas técnicas de cuáles son los principios rectores de la propia legislación española en cuestiones que se refieren al cumplimiento de las penas. Le llamamos el documento de la justicia, aunque en realidad habla de principios rectores. No pretende ser tan ambicioso como para marcar a los demás lo que tienen que hacer, pero hablaba de principios rectores, y la idea de hacer un documento sólido tenía que ver con que estamos en una sociedad tremendamente banal en la utilización de las grandes cuestiones y su presentación en los medios de comunicación. Se habla a veces de una sociedad posmoderna donde los valores parecen líquidos, donde se dicen cosas muy importantes y ni tan siquiera se pueden evaluar, porque a los 10 minutos hay una noticia nueva que parece que hace que de nuevo toda la atención se distraiga a otra gran cuestión. Las grandes cuestiones quedan, por tanto, muchísimas veces sin un análisis suficiente. Quedará al albur de lo que tengan a bien decir comentaristas, de los que comentan 10 o 12 cosas en el mismo rato, o de trabajo, en algunos casos nada apresurado, de algunos especialistas, como es el caso del periodista Florencio Domínguez y algunos otros grandes periodistas. Pero en cualquier caso, la opinión pública pasa por las cosas como un cáncer. Y para nosotros es muy importante. Para nosotros es muy importante que no haya banalidad en lo que se refiere a un modelo de fin del terrorismo. Porque sabemos, porque la experiencia comparada lo que nos dice es que muchísimas veces, la gran mayoría de las veces, los grandes perdedores de cualquier fin de organizaciones terroristas son las víctimas del terrorismo. Y además sabemos que en esos fines de las actividades de organizaciones terroristas en que se prima y se premia tantísimas veces tanto a quienes han estado apoyando o realizando las actividades fanáticas, no solo llevan primas desde el punto de vista político, muchas veces conquistan el poder. La violencia resulta tan premiada que en el paso a la política conquistan el poder. Esto lo vemos en Irlanda. Quienes apoyaban a quienes habían estado en las distintas organizaciones terroristas consiguieron una enorme prima desde el punto de vista político, y quienes habían respetado escrupulosamente la ley perdieron tremendamente al fin de esa situación con actividades de terrorismo cruzado. Es algo que nos tendría que hacer pensar. Porque el modelo de fin del terrorismo en una sociedad va a articular si su futuro va a ser decadente desde el punto de vista de la articulación social o no, pese a que haya un momento inicial de euforia. Y porque además sabemos que la victimación y el que las víctimas se conviertan en grandes perdedoras puede articularse de formas también muy sutiles, incluso estableciendo tabúes, nuevos tabúes, para que no puedan hablar, para que esté mal visto que hablen y para que pueda haber una estigmatización si deciden seguir hablando cuando, digamos, la mayoría social dice chitón, aquí no ha pasado nada. Para evitar la banalización, para evitar la frivolidad, empezamos a trabajar en estos principios rectores, por supuesto, con los límites que conocemos de lo que es nuestra propia capacidad de influencia. Es una aportación, se dice claramente que las víctimas del terrorismo tienen la capacidad que tienen, la de influencia en una sociedad que las quiera o no escuchar, y la capacidad de influencia en función de su propia inteligencia en la actuación en los medios de comunicación. Hablábamos, por tanto, de aportar una reflexión no frívola, no banal, pensando en un modelo de fin del terrorismo que no llevara a impunidad política, impunidad judicial, impunidad social, incluso impunidad histórica, aunque esto, por supuesto, es como, en fin, casi un brindis al sol. Y lo denominamos documento de la justicia, porque es la palabra clave sobre la que se pivotan todos los demás aspectos: justicia o impunidad.
Si hay justicia, podría ocurrir por primera vez que las víctimas no fueran las perdedoras. Si hay impunidad, se dirá que no ha habido vencedores ni vencidos, que hay una especie de empate, reconciliación, normalización, pero eso no es así. Las perdedoras, en caso de que haya impunidad, serán las víctimas, los inocentes. Cuando en las sociedades se decide ser generosos con los crueles, de forma exorbitada, se termina, es inevitable, aunque no haya mala voluntad, se termina siendo cruel con las víctimas inocentes. Es algo que tendríamos que tener en cuenta, porque ocurre, porque hay modelos comparados, porque podemos compararlo. Y estos principios rectores apuntaban en un decálogo que intentaba de alguna manera extractar toda esa reflexión que se hizo durante meses por parte de las asociaciones y fundaciones a partir, debo decir, de un trabajo primero que hizo Chus Loza, que fue el que nos aguijoneó. Chus Loza tiene la culpa de este documento en realidad en origen, porque fue él el que durante más de un año decía: es preciso que las asociaciones hablen, y nos aguijoneó con sus papeles, con su vocación, y creo que debemos agradecerle por tanto a él en primer lugar la realización material del documento, y después están los tres ponentes de la jornada de trabajo que tuvimos, a partir de la cual empezamos, y de Carmen, a partir de la cual empezamos a trabajar. En el decálogo que extracta las ideas del documento, las ideas centrales, aparece un punto séptimo que voy a leer, y dice así: exigencia a ETA, Batasuna y al resto de su entramado político de la necesaria condena de la historia de ETA para volver a jugar en la política democrática, a fin de evitar una nueva tentativa de banalización, relativización y legitimación a posteriori de la misma. Si poníamos esto es porque temíamos que, pasando lo que ha pasado, que sin ninguna exigencia a ETA y al resto de su entramado político de la necesaria condena de la historia de ETA para volver a jugar en la política democrática, nos vayamos a encontrar en los próximos meses una estrategia muy, muy intensa y muy intensiva de estar en la opinión pública y jugando con todos los agentes políticos, institucionales, sociales y líderes naturales de esta comunidad autónoma en la banalización. Lo primero, el pasado se pasa, no tiene valor. Lo que ha pasado no importa. Estamos pensando en el futuro, como pioneros. Y todo el sufrimiento, toda la historia del acoso, porque el asesinato es simplemente la punta del iceberg de una estrategia de acoso y de odio ideológico a quienes no eran nacionalistas, desaparece del escenario. No tiene valor. La vida humana derramada no tiene valor. Los heridos, los mutilados psicológicamente, las familias destrozadas no tienen valor. Cuando se va al líder independiente de Bildu a preguntarle: ¿usted condena? Es como si a un vampiro le dijera que se comiera una sarta de ajos. Una y otra vez. Y dice: eso no tiene importancia. Bueno, no lo dice así. Todo lo que hacen significa nada de eso tiene importancia, y además no me moleste. Es muy incómodo, usted me está molestando al hablarme de esto. Porque es más importante que ellos se sientan cómodos a que asuman quienes están en el entorno de ese mundo la responsabilidad sobre la estrategia totalitaria que han desarrollado durante tantas décadas, que está en suspenso, por cierto, y que lo olvidamos, pero que los efectos letales de ese secuestro simbólico de la sociedad vasca permanecen al estar en suspenso. ETA y toda su capacidad de atemorizar de forma sutil o no a toda la sociedad vasca, a sus líderes naturales, a su entramado socioeconómico y a los distintos agentes que actúan en nuestra sociedad. Por tanto, tenemos miedo a la estrategia de banalización, de relativización. Ya hace un tiempo han empezado a apuntar elementos de equidistancia en la sociedad vasca con respecto a lo que es la victimación, con respecto a lo que ha sido la estrategia de persecución, con respecto a lo que es esa ETA en suspenso, y de legitimación a posteriori de la misma. Bernardo Barrena lo dijo, creo que en 2006. Lo que importa es quién gana. Quien gana escribe la historia. Lo dijo con otras palabras, pero el significado venía a ser este. Así que antes de, y para terminar, y para que haya tiempo para la discusión,
Simplemente voy a leer aquellos aspectos del documento que se refieren a este punto concreto que ya vemos el peligro y del que pende al final todo lo demás. Porque si ese mundo no ha querido condenar, no es por cabezonería, es por estrategia. Porque quieren domesticarnos a todos los demás para que acordemos una memoria conveniente para ellos. Ellos jamás van a decir que han hecho mal. No se van a sentir responsables de nada de lo que ha ocurrido. Y es la clave sobre la que pivota su estrategia de futuro y su estrategia incluso de poder electoral en el medio plazo. Ellos nada malo hicieron. Si ellos nada malo hicieron, quienes estamos hablando de todo esto no tenemos ningún sentido en esta sociedad, no somos nada. Pero como eso resulta demasiado grosero, hay que tender a la equidistancia. Por tanto, vamos a arreglar la memoria y vamos a domesticar a todos los agentes e incluso a las víctimas para que pasen por este proceso de domesticación. Bueno, sería un verdadero disparate desde el punto de vista histórico, pero es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar una vez más. Bien, las notas básicas de un modelo de fin de ETA sin impunidad dicen lo siguiente. Es un fragmento del documento. Las víctimas de ETA no tenemos competencia para diseñar ni ejecutar las políticas de los gobiernos, pero tenemos una especial cualificación para ejercitar nuestro derecho específico a la justicia y la dignidad de vidas, así como para tener voz respecto a todo ello. Y esto se pone en discusión muchísimas veces, incluso que tengamos voz. Y el derecho a la justicia. Bueno, de hecho, este documento se discutió de alguna manera en el Parlamento Vasco y ninguna fuerza nacionalista quiso asumir nada de lo que estaba en este documento. Ha de considerarse asimismo que las víctimas de ETA no nos hemos vengado y no hemos reclamado justicia privada. Nos hemos sometido a la ley en todo momento, lo cual tiene un valor extraordinariamente pedagógico respecto a la calidad democrática de nuestro futuro común. Nuestra sociedad no debería olvidar que en un Estado de Derecho el derecho a la justicia real no es negociable ni relativo. Si se permite algún tipo de impunidad, muchas de las víctimas no podrán completar su duelo. Resulta necesario un modelo de fin del terrorismo con ley y justicia. Precisamente por ello y con todo el respeto, estamos cualificados para realizar una aportación que ayude a establecer los mínimos formales y semánticos que deben guiar a los diferentes actores que intervengan en este trayecto final. La necesaria reprobación de la historia de ETA es una exigencia y condición democrática básica. Los asesinatos de ETA y toda su historia de acoso y coacción para la consecución de su proyecto político poseen, más allá de la dimensión del daño causado, una dimensión pública innegable, porque no debemos olvidar que las víctimas de ETA lo fueron para la consecución de un fin político de los terroristas. Su derrota pasa irremediablemente por no privatizar el daño, por no esconder la dimensión pública de los que las personas asesinadas quisieron destruir. Y esto también se pone en discusión cada vez de forma más clara. Por todo ello, creemos que lo primero que se debe exigir a ETA, a Batasuna y en general al entramado político de ETA es la condena de la historia del terror de ETA, de toda esa historia, para garantizar que no nos encontramos con una de sus habituales jugadas puramente tácticas. De no hacerse así, uno de sus objetivos clave para el futuro será seguir utilizando su depurada capacidad propagandística para establecer que esa historia del terror ha sido una historia legítima y volverán a ofender gravemente a tantas familias rotas que ellos han provocado. Si los responsables del daño causado no asumen su responsabilidad y no denuncian la historia del terror, pretenderán relativizar nuestra memoria y verdad, como si fuera una opción más, como si la sociedad democrática fuera un supermercado de las ideas y la identidad asesina una opción más, banalizando una vez más el mal y la historia de su terror. Existe en la actualidad la tentación de banalizar lo que debemos exigir a ese mundo. Precisamente por ello es preciso tener muy claro que una narrativa que justifique a posteriori el terror de ETA significa tanto como justificar cada uno de los asesinatos que componen esa historia del terror. Significa tanto como decir que cada uno de esos asesinatos estaba bien, que había que cometerlo o que cometerlo no tiene valor. Sería tanto como volver a asesinar a cada una de las víctimas asesinadas. Puede existir en la sociedad la tentación de establecer directamente un paréntesis, como si nada hubiera ocurrido.
siguiendo la tendencia de una parte de la sociedad vasca y navarra que ha vivido así